Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor porque Él es poderoso. Él se merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Muchas gracias al grupo de alabanza también. Queremos también predisponernos ahora para escuchar la palabra de Dios. Y quiero orar antes de exponer la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú eres el Dios eterno. Tú nos has creado, tú nos has formado y tú nos has dado el derecho, el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Dios, por eso. Entregamos, Señor, este culto en tus manos, todo lo que vamos a estar haciendo, y que tu palabra, Señor, nos hable de manera clara y precisa, y que nosotros también seamos oyentes, obedientes, que luego practican lo que aprenden. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los chicos pueden ir a sus clases. Los adolescentes se quedan hoy acá adentro. Seguimos hoy con nuestro estudio del libro de Lucas. Lucas, el capítulo. Y necesito que me cambies, porque el tema del arrepentimiento, y empezaba diciendo, sí, que aquellos sobre los cuales cayó esa torre, esos que murieron, que perecieron, que fueron muertos por Pilato, seguramente fueron más pecadores que nosotros, por eso les pasó lo que les pasó. Y dice el texto que no, que en realidad no hay una diferencia, sino que si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. ¡Wow! Eso duele. Si yo no me arrepiento, yo también voy a perecer. Eso duele, eso es fuerte, eso me ofende. Si me ofende, mientras yo no me arrepienta. Ahora, cada uno de estos pasajes que parecen que tienen esa connotación de ser duros, de ser así muy fuertes, hasta ofensivos, en realidad siempre van acompañados también de mucha gracia de parte de nuestro Dios. Porque si aquí habla de que yo me debo arrepentir, significa que al arrepentimiento le sigue perdón. ¿Y qué más lindo que encontrar el perdón de parte de Dios? ¿Qué más lindo hay que entregar mi vida a Dios y recibir su perdón? Eso es precioso. Entonces, ¿por qué no lo hago? Simplemente me tengo que humillar y reconocer, yo necesito ese perdón y me arrepiento. Y Dios me extiende su gracia, me extiende su perdón y me reconcilia otra vez con Él por medio de Jesucristo. Y la parábola de hoy, porque es una parábola la que vamos a estudiar hoy, va directamente ligada con esos primeros versículos del capítulo 13. Así que vamos a leer ahora la parábola de la higuera estéril. Ese es el título en Lucas 13, 6 al 9. Y dice así: dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. No encontró frutos. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En mi familia, mi papá siempre ha sido un hombre que se ha encargado de que en casa haya árboles frutales. Ya desde mi niñez, allá en la ciudad de San Lorenzo, cuando vivíamos, y ahí pasé en realidad la mayor parte de mi infancia, adolescencia, la pasé en San Lorenzo. Y teníamos un terreno bastante grande allí en San Lorenzo. Y papá se encargó de que ese terreno esté lleno de árboles frutales. Y estuve contando, y me recuerdo todavía, que teníamos 8 diferentes tipos de frutas en casa. Todos los cítricos, teníamos pomelo, naranja, mandarina, limón. Después teníamos mango, varios árboles de mango, que aparte de producir mucha fruta y atraer muchas moscas también cuando caían todos, porque todos al mismo tiempo daban fruto. Teníamos 4 árboles de mangos grandes, ¿sí? Después teníamos uvas, teníamos una gran parralera. Teníamos moras, los arbustos de mora, esas moras bien grandes que crecen como arbusto. Y luego teníamos también plantas de banano. 8 diferentes tipos de frutas. Y yo me acuerdo que algunas de ellas requerían mucha atención, mucho cuidado, especialmente las uvas, los bananos también y las moras. Después los mangos y los cítricos no tenían tanto cuidado. Una vez que estaban grandes ya, crecidos, ya por sí solos se valían, aunque de repente también tenían ciertas enfermedades esos árboles. Pero papá siempre se cuidaba de que esos árboles produzcan fruto. Requería de mucho trabajo, es cierto, y toda la familia tenía que ayudar, pero qué satisfacción generaba, ¿sí?, al momento de poder acercarse y ver que los árboles están produciendo, esas plantas frutales están produciendo, porque para eso fueron plantados, para que produzcan y para que las personas puedan también alimentarse y disfrutar del rico sabor de esas frutas. Ahora, por otro lado, qué frustrante es tener ahí un árbol frutal y que no te produzca frutos. Está allí ocupando un espacio y no produce ningún tipo de frutas. Ahora que yo ya hace varios años, ¿sí?, tengo mi propia casa, mi propia familia, en mi casa no tenemos tantos árboles frutales. El tema es que tenemos muchos árboles de sombra también, que también son importantes y también tienen sus beneficios, ¿sí?, los árboles de sombra. Tenemos sí, un árbol de acerola, un árbol de mora que creció solito, ahí no hicimos nada, creció solito y se sobrevive solito. Y ya terminaron nuestros árboles frutales. Una vez intentamos con limón, un limón chaqueño, así chiquitito quedó, nunca produjo fruto hasta que se secó y se murió. Después intentamos con níspero, pero cometimos el error de plantar el níspero cerca de donde estaban los conejos. Y creció el níspero y empezó y dio una vez frutos. Pudimos cosechar los primeros nísperos. ¡Qué alegría! ¿Sí? Esto va a seguir creciendo y al año siguiente vamos a tener más. No, había sido que los conejos comieron las raíces, el tallo, se murió ese año nuestro arbolito de níspero. Después intentamos con mamón. Y había sido que hay plantas de mamones que no dan frutas. Y si es que sale así chiquitito, verde se queda, no sirve de nada. Y por varios años intentamos que eso produzca mamones y había sido que no hubo caso, así que tuvimos que también sacarlo. Y bueno, árboles frutales tienen un propósito de existencia, están allí para producir frutos. Y si no produce frutos es que no está cumpliendo con aquello que le da identidad. Si hablamos de identidad como si fueran personas, ¿qué es lo que le da identidad a un árbol frutal? Pues llevar frutas. Si no lleva fruta, no está cumpliendo con su propósito de vida. Y nuestra parábola que acabamos de leer trata justamente de eso.
Ahora, como ya dije, esta parábola de la higuera estéril está directamente ligada con la historia anterior del domingo pasado. Ahí hablábamos de arrepentimiento. Ese es el primer paso. Los discípulos que le contaron a Jesús esa historia de lo que pasó con los que murieron, pensaban, ¿sí?, esos eran peores que nosotros. Y Jesús les hace ver que cada persona requiere de arrepentimiento genuino. Ahora, ese es el primer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito de un Salvador. Yo reconozco que estoy fuera, estoy excluido de la gloria de Dios. Así, como pecador, jamás voy a entrar al cielo. Ni por más bueno que intente ser, no va a ser suficiente. Arrepentimiento tiene que ver con que yo reconozco que necesito de un Salvador. Y arrepentimiento tiene que ver con que yo reconozco que solamente en Jesús hay salvación. Y arrepentimiento tiene que ver con que yo doy un giro en mi vida. El pastor Edgar habló de un giro de 180 grados. Si me iba en esta dirección, reconozco, este es el camino que me lleva a la muerte. Yo no quiero seguir. Yo necesito ir por el camino que lleva a la salvación. Y ahí me humillo ante Dios, recibo a Jesús como Salvador y giro y empiezo a ir en la otra dirección, en la dirección al cielo, en la dirección correcta. Pero en ese caminar, ya arrepentido y yendo al cielo a encontrarme con Dios, en ese caminar hay muchas cosas que tienen que cambiar todavía. Y de eso trata el versículo de hoy. Ahora, esta parábola contiene varios elementos que valen la pena analizar. Así que vamos a desglosar un poco esta parábola y ver qué contiene, qué elementos contiene. Primera pregunta, yo puse en forma de preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es el dueño del viñedo? ¿Y a quién representa ese viñedo? ¿Qué es lo que es un viñedo? Un viñedo es un lugar donde crecen vides, donde crecen uvas. Ese es el viñedo. Y en Israel los viñedos existían, ¿sí? Y eran muy, muy importantes, ya que el consumo de vino en aquella época era fundamental. No podía haber una fiesta, por ejemplo, de un casamiento sin vino. Así que vino era muy importante en aquella época, así que requerían de muchas uvas y por lo tanto había muchos viñedos en Israel. Acá en Paraguay de repente no conocemos tanto. Si uno viaja hacia la zona de Guairá, ahí se va a encontrar con muchos viñedos, allá en la zona de Independencia. Nos tocó vivir allí 4 años y vimos muchos viñedos. Ahora, el viñedo en esta historia representa al pueblo de Israel, porque Jesús se lo cuenta a sus discípulos en aquella época, pero hoy nosotros podemos también tomar esa historia, ese ejemplo del viñedo y aplicarlo también para nosotros. El viñedo somos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y quién es el dueño del viñedo? ¿Quién es el que plantó la viña? ¿Quién es el que dijo, aquí quiero que crezcan estas vides? El dueño del viñedo es Dios. Y encontramos una historia muy similar a esta en el libro de Isaías. Y quiero leer con ustedes esos versículos también en Isaías 5. Isaías 5, los versículos 1 al 7. Y voy a leer la versión Dios habla hoy. Quizás alguien tenga esa versión. Y si no, igual pueden acompañar con Reina Valera o con la que tengan. Dios habla hoy, Isaías 5, versículos 1 al 7. Y tiene como título ahí, El viñedo como imagen de Judá. Y escribe el profeta lo siguiente, versículo 1, Isaías 5, 1. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo, dice, el canto dedicado a su viñedo. Se puso a escribir en una poesía, un canto del profeta Isaías acerca del viñedo de su amigo. Y dice así, mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil, removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. El lagar se lo denominaba, donde ellos después machacaban las uvas y extraían el jugo de las uvas. Espectacular ese viñedo. Suena a que este va a ser un viñedo con preciosas uvas. Mi amigo, dice, esperaba del viñedo uvas dulces. Ese era el propósito.
la intención, plantar uvas y que esas uvas sean uvas dulces. Pero las uvas que éste dio fueron agrias, amargas. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? Y ahora está hablando en nombre de su amigo, el dueño del viñedo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Si mi viñedo o yo? ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? Le saqué las piedras que había en el terreno, preparé el terreno, planté, cuidé de esa planta mientras iba creciendo, la cuidé hasta que empezó a producir fruto. ¿Qué más debía hacer? Y yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir, ¿qué pienso hacer con mi viñedo? Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen, para que ya entre quien quiera y pisotee esas vides. ¿Qué me importa? Voy a dejarlo abandonado y no lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza. Y voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. ¿Se dan cuenta que esto ya es Dios el que está aquí hablando de lo que él haría? Es Dios. El dueño acá del viñedo es Dios. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido. Esta es la explicación. Es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Hasta allí el texto de Isaías 5. Entonces vemos aquí un relato muy similar a lo que Jesús relata, a la parábola de Jesús. Acá habla en épocas de Isaías, ¿sí?, al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes son la plantación de Dios. Dios los ha plantado para mostrar a través de ustedes su gran poder a todas las naciones, que todas las naciones conozcan que hay un verdadero Dios, un solo Dios, el Dios de Israel. Y a través de ustedes quiero hacer grandes maravillas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel le dio las espaldas a Dios y decidió actuar según sus propios pensamientos. Y dejaron a Dios y siguieron la injusticia y cometieron todo tipo de actos, de pecados que Dios justamente condenaba y decía, no lo hagan. Eso mismo el pueblo de Israel hacía. Entonces Dios decía, ¿qué voy a hacer con ustedes? Ya hice de todo y ustedes no quieren aprender. Y eso mismo pasa en el relato de la parábola. Viene Dios junto a su plantación y no encuentra frutos en ella. Pero aparece otra persona, otro personaje en esta parábola, y es el rol del viñador, que no es el mismo que el dueño. El dueño es el que compró el terreno, plantó las uvas allí, las vides, pero ahora viene el viñador. Y estuve buscando, bueno, ¿qué es lo que es el viñador? ¿Cuál es la función del viñador? Y quiero leer algunas cosas que encontré porque me parecen muy, muy oportunas. El viñador no es simplemente alguien que planta y cuida viñas, aunque de ahí viene el nombre, pero no es solamente eso, plantar y cuidar. El viñador es un artesano, es un arte, el cuidar de las plantas de uvas para que produzcan uvas buenas, es todo un arte. Y si uno empieza a estudiar lo que es el trabajo de un viñador, se va a encontrar con que realmente no es para cualquiera, hay que saber hacerlo. Y hay gente que lo sabe hacer. Si uno por sí solo empieza a podar una planta de vid sin saber cómo hacerlo, lo más probable es que muera esa planta, porque hay que saber hacerlo, hay que saber cuándo cortar, dónde cortar, cómo hacerlo, en qué momento, en qué épocas del año. Así que el trabajo del viñador es todo un arte. Es un conocedor de la tierra, no solamente de las plantas, sino que también del terreno. Es un conocedor del clima, es un conocedor de las variedades de uva. Su trabajo implica una profunda comprensión del ciclo de la vid.
La vid, la planta, en su desarrollo tiene todo un ciclo y el viñador conoce ese ciclo. Desde la poda hasta la cosecha, la vendimia, pasa por un control de plagas, un control de enfermedades. Eso es trabajo del viñador. Tiene que controlar que no le agarre ninguna plaga, ninguna enfermedad. Tiene que gestionar el riego y también la fertilización. ¿Cuándo regar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo fertilizar? ¿Qué tipo de fertilizantes? Todo eso tiene que manejar el viñador. Es un oficio que requiere paciencia y dedicación. Y mientras yo explico esto yo lo tomé digamos, del internet. Acá no habla de Dios, es simplemente una descripción del trabajo del viñador, pero yo lo puedo aplicar perfectamente al trabajo que Dios hace con nosotros. El viñador, que en realidad es Jesús, el trabajo que Él hace con nosotros. Jesús tiene mucha paciencia y dedicación por nosotros. Primero, tiene que conocer el terreno del viñador. Él entiende las particularidades del terreno, cómo está compuesto el suelo, la exposición al sol, todo eso. Y este conocimiento le permite al viñador tomar decisiones cruciales para obtener la mejor calidad de uva. El viñador tiene que tomar decisiones cruciales. Tiene que saber cuándo cortar, dónde, cómo hacerlo. Esas son decisiones cruciales. Lo mismo pasa con Jesús. Si nosotros nos comparamos, y la Biblia hace esa comparación, nosotros como las vides de Dios y Jesús como el viñador, el que viene y hace esos cortes cruciales que son necesarios, que parecen dolorosos, pero son necesarios. ¿Por qué? Hay una intención, la calidad de la uva. Hay un dicho entre los viñadores que dice, no es el mejor viñador el que produce más uvas, sino el que produce las mejores uvas. Y Dios quiere producir en nosotros los mejores frutos. Y Él nos conoce. Él sabe dónde estamos plantados y Él quiere sacar de nosotros lo mejor que Él ha puesto en nosotros. Eso Él quiere también cosechar. El viñador domina las técnicas de poda y de control del crecimiento de la planta. El viñador protege su cultivo, previene y combate plagas y enfermedades que pueden afectar la salud de la vid y la calidad de la uva. Jesús alrededor nuestro, protegiéndonos de las plagas, de las enfermedades, de todo aquello que afecta nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia. Es un Jesús que está a nuestro alrededor porque Él es el viñador y Él tiene cuidado de nosotros. Qué error es tratar de vivir la vida sin tener en cuenta a Jesús. Ahí estamos a merced de las plagas y las enfermedades del pecado que terminan destruyendo nuestra vida y nuestras familias. El trabajo del viñador. Y el viñador en esta historia es Jesús. Ahora, antes de seguir hablando del viñador, hay un detalle muy interesante que cuando yo estuve estudiando este texto me llamó muchísimo la atención. No sé si a ustedes también les saltó ya la pregunta. Y la pregunta que a mí me llama la atención es: ¿por qué el hombre plantó una higuera en una viña? ¿Se dieron cuenta que habla de la higuera? ¿Y esa higuera dónde está? No en no sé cómo se llama, donde se plantan higos, ¿un higal? La higuera, el árbol de la higuera, el árbol que produce higos, está en un viñedo. En un viñedo crecen uvas, pero ¿qué hace este árbol de higos en ese viñedo? Bueno, estuve también analizando un poco y encontré con que era una práctica que había sido común en aquella época, que en los viñedos también se utilizaba esa tierra para plantar higos o otros tipos de árboles frutales, pero se los plantaba alrededor de las vides, no en el medio, sino alrededor, ¿sí? En los alrededores de las vides. Entonces era común porque los higos no dan mucha sombra, así que no afectan el crecimiento de las vides, así que tampoco dañan a las vides. Y como propietario de un viñedo, el propietario puede hacer buen uso de su tierra, de su terreno y cosechar variados tipos de frutas.
La viña representa a menudo al pueblo de Israel, como ya vimos. La higuera también representa a Israel, pero yo me pongo a mí ahora en el lugar de esa higuera, porque finalmente esta parábola, ¿qué nos quiere enseñar? Que nos quiere enseñar algo que tiene que ver con nosotros. Y a veces Dios, como el dueño de del viñedo, colocó ese higo en medio de las vides, a veces Dios también nos coloca en lugares inusuales. A veces Dios nos planta en lugares inusuales, en medio de otras plantas, en medio de otras personas, o tal vez incluso en medio de situaciones difíciles. A veces nos encontramos en lugares donde decimos, ¿y qué es lo que hago yo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? A veces no le encontramos el sentido a lo que estamos haciendo y al lugar en que nos estamos encontrando. Quizás tenga que ver con el trabajo que hacemos y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero si somos personas que confían en Dios, vamos a ver, Dios por alguna razón me puso en este lugar. Quizás ahora no estoy entendiendo por qué estoy acá, por qué estoy en este lugar de trabajo, por qué estoy en esta facultad o en este colegio. ¿Qué hago acá? ¿No hay otro lugar quizás mejor, donde quizás me pueda desarrollar más? Quizás sí, pero ahora mismo estás allí donde estás, porque Dios te puso allí. Pero ¿por qué Dios te puso allí? Él tiene un propósito para tu vida, y el propósito de Dios es que lleves fruto allí donde vos estés, que las personas con cuales vos estás, allí en el lugar donde sea, puedan también disfrutar de esos frutos que vos producís. Más adelante vamos a leer cuáles son esos frutos. Pero las personas a tu alrededor tienen que percibir que vos estás viviendo con Jesús, que Jesús es el dueño de tu vida, y eso se tiene que manifestar a través de tu forma de hablar y a través de tu forma de actuar. Dios nos pone en lugares inusuales, pero con un propósito, para que llevemos fruto allí donde estemos. Ahora, hay otro elemento interesante, que el dueño viene y ve el árbol de higo de quien esperaba que produzca fruto y no encontró ni una sola fruta. Así que dijo, ¿para qué seguir teniendo este árbol allí? Porque este me está inutilizando la tierra. Está inutilizando la tierra, hace que la tierra se vuelva estéril, que la tierra no produzca lo que tenga que producir. ¿Qué significa inutilizar la tierra? Si pensamos en lo que es ahora la agricultura, inutilizar la tierra significa que el árbol que está allí plantado y que no produce frutos, aunque no produzca frutos, sí está haciendo algo, está absorbiendo los nutrientes que el suelo le proporciona, está absorbiendo agua, está ocupando espacio que podrían en realidad beneficiar a otras plantas que sí producen fruto, pero está allí el árbol plantado y ocupa un espacio y está absorbiendo nutrientes que en realidad no le sirven para nada porque no lo utiliza. Mientras tanto, los otros están recibiendo menos. E interesantemente, estuve investigando también el tema de las higueras. Las higueras, si no se las cuida, tienden a tener raíces superficiales. Así que esas raíces superficiales se van extendiendo por el terreno y van afectando también a las otras plantas. Interesante. Una persona que no tiene profundidad en la palabra de Dios, una persona que no busca la guía de Dios, que no busca la dirección del Espíritu Santo, que no agarra su Biblia y la lee todos los días, que no pasa tiempo en oración con Dios, que no ha pasado por el arrepentimiento y vive una vida siendo alimentada por la palabra de Dios y creciendo en la fe, es una persona que se vuelve superficial. Todo se vuelve superficial. Imagínense una persona superficial en la iglesia, esa persona que siempre va a tener problemas, que absorbe toda la atención, que requiere toda la atención, siempre le va mal, siempre se queja, siempre todo está mal, así que requiere toda la atención. Mientras tanto, las otras personas que están queriendo salir adelante, quieren crecer, no lo pueden hacer porque toda la fuerza va en esta persona
que en realidad no quiere crecer, solamente quiere la atención. Qué triste es una vida así. Absorbe y con eso inutiliza la tierra. Una planta inutiliza la tierra cuando su presencia contribuye a que el suelo ya no pueda ser usado de manera efectiva para otros cultivos. La higuera se encuentra en el viñedo, crece y quita nutrientes, quita agua y quita espacio del suelo, pero sin dar fruto. Entonces la fuerza del suelo, donde todos deberían crecer y dar fruto, la fuerza del suelo es consumida sin que a cambio salga nada bueno. Lo consume, pero no da. Recibe, pero no da. Y en las iglesias, lastimosamente, también hay personas que dan mucho, que se desviven por los demás, que han entendido, yo estoy aquí con un propósito, Dios me ha puesto en esta iglesia, Dios me ha puesto, me ha llamado para ser su hijo y su hija, pero Dios me ha llamado para ser siervo, para ser sierva, y quiero servir. Yo no quiero recibir nomás, yo no quiero estar sentado nomás y recibir, yo quiero servir. Y allí esa persona que recibió empieza a dar también. Pero lastimosamente están también los otros, los que vienen para recibir, y no dan. Y consumen la fuerza del suelo. Cuando recibimos el amor, la gracia y las oportunidades de Dios, pero no surge nada de ello, no hay cambios, no hay transformación, no hay buen testimonio, entonces estamos inutilizando la tierra. Tomamos, pero no damos nada a cambio. Malgastan la paciencia y las bendiciones de Dios sin nada que sirva a los demás o que sirva a Dios. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres? ¿Dónde invierte Dios en mi vida? Pero yo todavía no estoy dando fruto. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Dónde Dios está invirtiendo en mi vida? Y Dios invierte. Dios es el dueño. Dios no me va a dejar solo a la aventura, a lo que salga. Si yo pienso en mí, los árboles frutales en mi casa no la pasan nada bien porque yo no me ocupo de ellos, ¿sí? Ese arbolito de limón que plantamos en casa, ese murió por mi culpa, no lo cuidé y yo sé eso. Yo lo puedo culpar al suelo duro, a lo que sea, pero yo no me encargué, o sea que yo no soy un buen cuidador, pero Dios no es así. Dios sí se interesa y cuida de mí. Ahora, ahí aparece la persona del viñador, y gracias a Dios que existe la persona del viñador, porque cuando el dueño viene y ve que no hay frutos, él decide, este árbol tiene que salir de acá, este árbol tiene que salir, porque me está echando a perder todo el terreno y todo lo que debería crecer acá lo está echando a perder. Y ahí aparece la persona del viñador, que en esta parábola representa a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo a lo que parece duro y casi ofensivo, también siempre hay una parte, y la mayor parte, de la gracia de Dios? La gracia de Dios manifestada por medio de Jesucristo, nuestro abogado, el que intercede por nosotros, dice la Biblia. Y ahí aparece Jesús e intercede por nosotros. Imagínense a Dios dialogando sobre tu persona. Este mismo diálogo entre el dueño y el viñador sobre el árbol de higos. Ese mismo diálogo, imagínense que Dios hoy está teniendo ese diálogo con su Hijo Jesús sobre ustedes. Mira, le dice Dios a Jesús, acá hace años que vengo trabajando con él y no hay cambio, no pasa nada. Hace años que dice que es creyente, que va a la iglesia y no hay cambio, no pasa nada. Me lo voy a llevar. Y viene Jesús y se interpone entre Dios y mi persona y dice, espera, vamos a darle otra oportunidad. ¿Se imaginan a Jesús pidiendo por mí? Vamos a darle otra oportunidad. Todavía no, todavía hay algo que se pueda hacer. Vamos a intentar otra vez, vamos a darle otra oportunidad. Y ese es un mensaje de gracia, es un mensaje de amor, pero fuertísimo. Jesús me ama tanto que Él intercede por mí y le dice a Dios, vamos a darle otra oportunidad. Yo me voy a encargar, yo voy a empezar a cavar alrededor del hermano, yo voy a empezar a cavar y a aflojar la tierra y le voy a dar los fertilizantes que necesita.
y vamos a darle otra oportunidad, una última. Jesús es alguien de segundas oportunidades y Jesús nos da segundas oportunidades. Pero también el texto termina con que Jesús mismo dice, si después de eso no pasa nada, entonces córtalo. En algún momento la paciencia de Dios también se acaba. Pero mientras tanto, mientras hay esperanza, Jesús va a trabajar con nosotros. ¿Qué significa ese cavar alrededor del suelo? Eso se hace justamente cuando la tierra se pone dura y cae la lluvia y ya no penetra el agua. Entonces ese suelo se va empobreciendo, se va endureciendo y ya la planta no recibe todos los nutrientes que podría recibir. Así que al cavar alrededor de la tierra, estoy removiendo la tierra, estoy aireando la tierra y eso permite que penetre el aire, penetre oxígeno, penetre agua cuando llueve y otra vez la planta reciba nuevas fuerzas para seguir creciendo. ¿Qué significa eso para mí, en mi vida? Que a veces Dios tiene que remover el piso en el cual yo estoy plantado. Y a veces es necesario porque ya me acomodé demasiado, estoy demasiado cómodo, así nomás. Y viene Jesús porque intercede por nosotros y le dice a Dios, Dios, todavía no lo quites, todavía no lo arranques, permíteme trabajar con Él. Y Jesús empieza a remover, a mover el piso. Y son esas situaciones de la vida donde sabemos qué es lo que me está pasando. ¿Sí? ¿Qué son estas pruebas por las cuales estoy pasando y no las entendemos? Probablemente es porque Jesús esté removiendo tu piso, te está sacudiendo, pero no por malo, sino por amor, por misericordia, porque quiere que vos crezcas, quiere que vos produzcas fruto. Hay todavía frutos que en vos no están siendo manifestados y Dios quiere que vos seas una persona llena de frutos. Así que Jesús empieza a remover la tierra a mi alrededor. Permite que haya enfermedades, permite que haya conflictos, permite que de repente pierda mi trabajo y yo no entiendo, Jesús, ¿por qué? Y Jesús está trabajando conmigo. Y Jesús está en control. Y Jesús, así como me permite pasar por pruebas, Él también me va a dar la salida. Él no me va a dejar a mi propia suerte. Vete vos, Él está trabajando conmigo, Él está conmigo y Él me va a ayudar a salir otra vez de la prueba, pero me va a ayudar a salir victorioso. Él va a permitir que yo pase por el horno de fuego, Él va a permitir que las aguas me lleguen hasta el cuello y sienta que me ahogue, pero Él me va a sacar otra vez, purificado, limpio, perfeccionado, con frutos. Ese es su trabajo. Él quiere darle propósito a mi vida. Él me llamó, Él dio su vida por mí, Él lo dio todo por mí y Él quiere ver en mí frutos. Así que Él empieza a cavar a mi alrededor y me sacude, pero para mi bien. Y luego empieza a abonar. Y el abono son esos nuevos nutrientes, esos nuevos impulsos, ese nuevo aliento que yo recibo a través de la palabra de Dios, a través de amonestaciones de los hermanos, que lo debo recibir de buena forma, no ofendiéndome. ¿Y vos quién te crees que sos para decirme eso? Te quiere ayudar, te está dando un abono. Cuando el hermano o la hermana del pastor se acerca para decirte las cosas, mira hermano, veo que está pasando esto y veo que eso no te va a llevar a buen... ¿Y vos quién es abono? Te está dando abono para que vos estés creciendo y puedas producir fruto. No te ofendas, recibilo y seguí creciendo. Amén. Ahora, ¿qué significan los 3 años? El dueño dice 3 años. Bueno, eso hacía directamente relación a lo que Jesús hizo. Jesús tuvo 3 años de ministerio. Y luego de 3 años la gente seguía con el corazón endurecido. Pero al mismo tiempo esos 3 años son años de paciencia de Dios y tiempos de arrepentimiento. No es que Dios vino al 3er año recién. Bueno, ya pasaron 3 años, ahora voy a ver. No, Dios todo el tiempo viene a ver si hay frutos. Dios todo el tiempo está mirando mi vida a ver si hay frutos. Así que esos 3 años son años de paciencia que Dios me está dando, años para los cuales Él me está dando la oportunidad de arrepentirme y de empezar a producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuál es el texto clásico? A la hora de hablar de frutos, ¿cuál es el texto clásico? A ver, ¿en qué libro se encuentra? Donde habla de los frutos del Espíritu.
Gálatas 5. Y Gálatas 5 habla de dos tipos de frutos, frutos de la carne y frutos del Espíritu. Y es muy bueno y muy saludable de vez en cuando leer este capítulo para hacer un autoexamen, un autoanálisis. ¿Y cómo estoy yo? Yo, higuera plantada por Dios en la iglesia, en mi familia, en mi barrio, en el lugar de trabajo, ¿qué tipo de frutos se manifiestan en mí? Y hay dos tipos de frutos. Y tengo acá el texto de Gálatas 5, 19 al 23, de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 19 de Gálatas 5, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, en otra parte dice desordenadas, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, eso que explota descontroladamente cuando se enoja por algo. ¡Bum! Está ahí tranquilo, de repente algo le pasa y ¡pah! Explota, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. La lista es larga todavía. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Tengo yo alguna de estas cosas todavía? La Biblia habla de hacer morir los deseos de la carne. Es un proceso y yo tengo que trabajar conscientemente en eso, en hacer morir. ¿Cómo yo hago morir estas pasiones desordenadas? ¿Cómo yo hago morir los frutos de la carne, los deseos de la carne? ¿Cómo yo hago morir? Pues no alimentándolos, no dándoles de comer. El problema es que yo a mis deseos de la carne cada tanto le doy alimento. ¿Por qué? Permito, ¿sí?, que se adueñen de mi vida y lo voy alimentando. Entonces siempre los mantengo vivos, pero no los tengo que alimentar. Los tengo que dejar morir de hambre. Tengo que trabajar en eso. Y Dios no me deja solo en eso. Acuérdense, Él está por medio de Jesús y por medio de su Espíritu Santo trabajando en mí. ¿Para qué? Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿cuál es? Y ahora viene lo más bello. Una persona con estos frutos es una persona que está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, alegría. Me gusta más la otra versión, que es gozo. Gozo es una palabra mucho más profunda que alegría, o que felicidad. Algunos interpretan como felicidad. Bueno, felicidad son solamente momentos. Gozo es algo mucho más profundo y mucho más duradero, mucho más constante. El gozo yo no lo pierdo así nomás. Puedo estar en enfermedad, puedo pasar por dificultades, inclusive por luto, pero el gozo que Dios pone en mí no me lo quita nadie. Y puedo estar realmente metido en luto y en tristeza, en amargura de corazón por algo terrible que me pasó, pero el gozo no lo pierdo, va a estar allí y se va a manifestar. Y va muy de la mano con la paz. Así que amor, gozo, paz, paciencia, gentileza. Qué agradable es una persona gentil, una persona que trata con respeto a todos por igual. No solamente al que está por encima de él, a este le tengo que respetar porque es mi patrón, así que a él con respeto, pero a mi compañero de trabajo que es menos que yo, lo maltrato, con respeto a todos. Una persona gentil, qué agradable que es. Bondad, fidelidad, humildad, control propio, se sabe controlar, se sabe dominar. Contra tales cosas no existen leyes. Estos son los frutos del Espíritu Santo, no son los frutos de mi esfuerzo. Yo me tengo que esforzar por ser más humilde, yo me tengo que esforzar por tener más amor. Es el Espíritu Santo que Él produce en vos ese fruto. Lo que vos tenés que hacer es hacer morir lo otro, los deseos de la carne, pero también con la ayuda del Espíritu, para identificar cuáles son todavía esos frutos de la carne que cada tanto los voy alimentando y permito que sigan creciendo. ¿Cuáles son?
Entonces yo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, voy matando esos deseos de la carne y con la ayuda del Espíritu Santo voy permitiendo que esos frutos del Espíritu crezcan en mí. Y el llamado a producir frutos se extiende en realidad a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de eso. Y Juan el Bautista les recordó a sus oyentes, cuando él estaba bautizando y predicando junto al río Jordán, él le recordó a la gente que venía junto a él para escucharle. Él le decía: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3. Y dice Juan también en su predicación, y la gente estaba muy atenta a lo que él decía. Él dice, cuando aparecieron los fariseos y los saduceos, él les llama generación de víboras, le dice. Tenía un valor Juan el Bautista de decir las cosas de frente. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabras duras. Habla de cortar de raíz, de echar en el fuego. Pero eso no es el fin. Bueno, si llego a eso, sí es el fin. Pero ¿qué hay antes? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Arrepentirme. Reconocer que soy pecador, arrepentirme, recibir el perdón y empezar a crecer y a producir frutos. Dios está visitándonos, Dios está pasando todos los días por mi casa, por mi vida, y está buscando frutos en mí. Él está buscando que yo produzca frutos. Y Jesús está trabajando conmigo, podando, abonando y permitiendo que yo produzca esos frutos para los cuales Él me ha llamado. Dice Juan 15:16, y con esto termino. Ustedes, dice Jesús, no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo te planté, me dice Jesús. Yo te planté, yo cuido de vos, yo quiero que crezcas. Por eso te llamé. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Yo os elegí a vosotros, dice Jesús. Yo te elegí a vos. Háganlo personal. Jesús me eligió a mí. ¿Pero por qué me eligió? ¿Para darme sus bendiciones? Exactamente. Pero también para que yo vaya y lleve fruto y que mi fruto permanezca. No solamente al comienzo de mi conversión, wow, qué gusto que da vivir con Jesús, y ahí salen los frutos, y después con el paso del tiempo esos frutos se van secando y ya no van produciendo. Tengo que seguir siendo un árbol que produce frutos, porque Jesús me plantó, y quizás Él tenga que remover hoy el piso, mi piso, tenga que aflojar la tierra y remover mi piso, mi estantería, moverme, ¿sí? Abonarme. Pero Él va a cuidar de mí. Él es un excelente viñador, Él es el mejor, y Él va a hacer todo lo necesario para que yo otra vez produzca fruto. Permitamos que Jesús haga su obra completa en nosotros. Somos plantados con un propósito. No desperdiciemos ese propósito y no malgastemos aquello que Dios nos da. Estemos atentos a su palabra, busquemos su guía cada día, no solamente el domingo, cada día de nuestras vidas. Dejemos que Dios nos guíe, que nos vaya instruyendo y que vaya produciendo en nosotros los frutos de su Espíritu Santo. Oramos. Gracias, querido Dios, porque tú nos has plantado con un propósito. Tú nos has elegido, y tú nos has elegido para que llevemos mucho fruto. Señor, hoy reconocemos que hay cuestiones en nuestra vida, hay cosas que seguimos haciendo que no te agradan, Señor, y somos conscientes de eso. Hoy reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, los ocultamos quizás ante otros, pero ante ti somos un libro abierto, y tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes lo que hay en nuestra mente, tú sabes lo que hay en nuestras familias, tú sabes lo que somos fuera de la iglesia, fuera del templo, tú sabes cómo somos en el trabajo, en nuestro barrio, tú lo sabes, Señor. Y hoy te pedimos perdón si estamos haciendo las cosas mal, si no estamos produciendo frutos visibles para los demás, si los demás no pueden disfrutar de nuestros frutos,
Si estamos produciendo uvas agrias, Señor, perdónanos, límpianos. Danos, Señor, todo aquello que necesitamos para producir frutos. No nos arranques todavía. Sigue trabajando con nosotros. Purifícanos, Señor, y haz tu obra completa en nosotros. Queremos ser de bendición para otros. Hemos recibido tanto de gracia. Queremos dar también de gracia. Señor, ayúdanos en eso. Haz tu obra completa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y lleven mucho fruto en esta semana y en lo que resta del año. A llevar mucho fruto. Que Dios les bendiga. Pueden saludarse con la paz del Señor. Todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón, hice un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para